Mire, en el plano internacional se aplicó un plan insurreccional dirigido desde afuera. Un plan insurreccional con sus etapas de 45 días, tal como nos lo dicen los manuales de intervención, de desestabilización social y emocional. Y el fracaso de cada etapa lo enardecía más, lo hacía más violento. Nosotros lo dijimos, Interlace dijo, están fallando en la fase de evaluación y comprensión del impacto que ha tenido el plan insurreccional. Fracasó en dos sentidos fundamentales. No pudieron desintegrar al Estado, no pudieron dividir al Estado, no pudieron dividir a las Fuerzas Armadas. Y por otro lado, no lograron la ansiada explosión social. Los sectores populares se mantuvieron a favor de la paz y la estabilidad, aún en medio de sus problemas. De una crisis económica que nos está afectando a todos, y sobre todo a los más pobres, a los más vulnerables. Ahora, ¿cuál es la etapa? La etapa es casi ya el todo o nada. Los factores internacionales externos que conspiraban asumen el control, la dirección visible del plan insurreccional y apuesta a que el cerco y asfixia económica y financiera logre crear nuevamente las condiciones para un derrocamiento. Ahí es donde el gobierno bolivariano tiene que actuar en un plano, confrontar con el imperio, obviamente, y con los factores externos. Tiene que confrontar para repolarizar al país en esos términos, pero tiene que dar respuestas en el plano político también, buscando acercamientos, diálogos con los mismos factores externos que hoy conspiran y con otros factores externos para equilibrar la fuerza o la correlación de fuerza en el plano internacional. Confrontar y dialogar, confrontar y acercamiento. ¿Qué papel juega en ese esquema que tú señalas la figura del presidente Maduro? ¿Cuál es el saldo para Maduro en este momento? Porque él, yo creo que es positivo porque él es el que convoca a la constituyente. Todas las apuestas eran a que era un fracaso y la constituyente un golpe político, fue un golpe político muy bueno. Y la constituyente creo que lo fortalece y lo posiciona no solamente internamente sino para confrontar todo este cerco internacional que es geopolítico, diplomático, mediático, de todo tipo, económico. Yo creo que a él lo reposiciona eso. Sí, fue una jugada maestra, una jugada perfecta. Fue una respuesta política y pacífica al plan insurreccional, a la estrategia violenta de la oposición y de los factores externos. Y hoy, fíjense, hoy está obligando a la oposición a retomar la ruta electoral. Sí. Después de 157 Pero una vez más muertos. Contó con la subestimación. Bueno, él siempre ha sido subestimado. A Chávez también lo subestimaron y lo señalaban, y lo acusaban, lo insultaban y lo ofendían. Es otro de los rasgos de la oposición, que por falta de marcos de interpretación acertados, apela al insulto, a la ofensa, a la descalificación, cuando no pueden refutar desde el punto de vista político, cultural, teórico, la complejidad de la situación actual. Apelan a lo más fácil, el insulto. ¿Qué viene ahora? Yo creo que ¿Más violencia? ¿Más violencia o diálogo? No sé si la oposición en el corto plazo va a arreciar con la violencia. Lo que hemos visto es una tensa calma, un abandono sospechoso de los espacios públicos. Yo pienso que sí, la oposición... ¿Cómo es eso? ¿Ah? ¿Cómo es eso? De repente desaparecieron los guarimberos, los enmascarados, los libertadores, el movimiento de la resistencia, de un día para otro no están en las calles. La gente transita sorprendida, los carros pasan sorprendidos, la gente transita Volvieron sorprendida. Las culas, pero de automóviles. De automóviles. Camiones. Yo no sé si la oposición, que tendría que reflexionar, ¿verdad?, sobre los efectos de sus guarimbas y su violencia, tendría que reflexionar. Si reflexiona en beneficio de ellos, probablemente entienda que por allí no van los tiros. A lo mejor los tiros van por el diálogo y la convivencia y ver cómo de alguna manera participan tardíamente en la constituyente. Ustedes que están bien informados, ¿qué les ha llegado de la situación interna de la oposición? Discusiones y fracturas. Tiene fracturas, fracasó la estrategia. Y acusaciones. Ahora salen los sectores moderados
a expresar su desacuerdo después de más de 100 días de violencia y más de 150 muertos. Eso los descalifica para la historia y para el país. Pero bueno, algunos están retomando la ruta electoral. La Asamblea Nacional Constituyente tiene fundamentalmente la tarea de poner orden, de hacer justicia y fundamentalmente de resolver o contribuir a resolver los problemas económicos del país. Que el chavismo no sobreestime su victoria y su avance. Tiene que dar respuestas al plano económico, que comienza a ser nuevamente hoy el foco fundamental de la opinión pública. El desabastecimiento se agudiza, la inflación es brutal, hay que poner orden. Hay que poner orden en una economía de guerra, prácticamente. Una economía de guerra, hay que pensar en un periodo especial, lo digo metafóricamente, pero hay que dar respuestas inmediatas, porque si no, la economía, los problemas económicos se va a llevar por delante esta victoria electoral. Claro, yo creo que parece también que la política... hay un elemento, perdón, José Vicente, que habría que trabajar, que es el miedo que se ha generado en sectores de la oposición con los resultados de la constituyente. Ha generado miedo, de nuevo surgen aquellos deseos de irse corriendo, de abandonar el país porque ganó la constituyente, por la cantidad de votos de la constituyente, aunque se cante fraude. La gente está pensando en irse, en abandonar, viene el comunismo, hay mucho miedo en ciertos sectores de la población. Ese miedo también hay que trabajarlo, que probablemente no se lo va a trabajar su liderazgo opositor. Ese miedo y esa confianza hay que rescatarla, por lo que la constituyente tiene que ser una constituyente amplia, que dialogue, que convoque que realice un pacto de convivencia, que convoque al entendimiento de todos los sectores que hacemos vida en el país. Parece que la política del gobierno paralelo ha sufrido un golpe muy grande con los resultados electorales del 30. ¿Qué va a pasar con la Asamblea Nacional ahora? La Asamblea Nacional está en desacato. Sí. Está en desacato, está ausente del debate nacional, no brinda propuestas, respuestas a los problemas del país, está ausente del debate, está ausente en la agenda pública. Lo mejor que puede hacer la Asamblea Nacional es convivir con esta Asamblea, la Asamblea Nacional Constituyente es convivir con esta... Tiene apoyo internacional. Tiene apoyo internacional y los factores externos son los que están jugando hoy en la vanguardia. Totalmente. En la vanguardia. Pero tiene que tolerar las otras instituciones, las otras fuerzas, abrir puentes, encontrar espacios para el consenso, sobre todo en el terreno económico. Yo creo que ese es el primer punto de la agenda de la Asamblea Nacional Constituyente y del gobierno bolivariano. Resolver los problemas económicos. Bueno, hay la ventaja de que hay una representación del empresariado en la Asamblea Nacional. Pero eso es fundamental. El diálogo con los empresarios es mejor valorado por el 80%, cerca del 80% claro, de la población, que el diálogo con los políticos. Por eso digo, si por un lado no se pueden entender puentes para el diálogo, porque hay sectores radicales que lo sabotean, hay cientos de sectores sociales, económicos, políticos y culturales que pueden alimentar ese proceso de diálogo. Y son sectores con influencia, con capacidad para decidir. Esa es la opción. Pero hay un elemento, Schemel, que en relación a la Asamblea Nacional, que tiene que dejar de ser un poder beligerante y convertirse en un poder legislativo. Ellos han abandonado ese espacio. Desde el principio. Son el poder beligerante, que generaron todos los conflictos de poderes. Estaban abanderando esa estrategia. Ellos tienen que abandonar esa estrategia. Como si esto fuera un país parlamentarista. Sí. Donde el Parlamento es un poder fundamental, es parte del conjunto de poderes del Estado y tiene una función. Si la oposición hubiera avanzado desde el Parlamento, conquistando espacios, convirtiéndose en alternativa, construyendo un discurso en positivo, le hubiera ido muy bien. Hasta allá se hubieran celebrado las elecciones regionales donde tenían una opción importante. Es la persistente torpeza, inmadurez, ellos también han fracasado con los magistrados que nombraron. Sí. Porque están escondidos, se fueron del país, están asilados en las embajadas. Eso fue un tremendo fracaso. Esa designación de unas personas que no sé si cayeron por inocentes o pensaban cuáles eran las consecuencias. O sea que esa primera etapa del Estado paralelo ha sido un fracaso. Mucha gente creyó que los días del gobierno bolivariano estaban contados y apostaron mal. Finalmente, predicciones.
¿Qué predice Mariclín? Yo creo que va a ser difícil parte de los deseos que aquí han asomado, parte de las expectativas que tiene Schemel en relación a todo lo que debería dar respuesta a la Asamblea. Creo que hay una etapa de rescatar todo lo que es el clima socioemocional del país, de rescatarlo y de alimentarlo, el clima socioemocional, todo lo que tiene que ver con diálogo, con expectativa, con convivencia, pero también tiene que trabajar el odio, el miedo. Yo creo que hay una etapa importante que el liderazgo político tiene que dar respuesta, porque esto fue una coyuntura. La respuesta a la constituyente es una respuesta a un momento coyuntural, no necesariamente tiene que ver con algo mucho más amplio, a una coyuntura que tiene que ver con las guarimbas, con todo lo que analizamos. Y yo creo que hay que atender ese elemento socioemocional, además de las necesidades básicas del consumo, de la inflación, los precios, todo. Es un trabajo conjunto, porque hay miedo, hay desconfianza, pero hay esperanzas también. El voto fue un voto esperanza. Y el constituyentista Schemel, Sí, bueno, gané. ¿qué predice? Ganaste en buena lid. Sí, gané bien. Mira, bueno, la agenda del empresariado de la Asamblea Nacional Constituyente se va a concentrar fundamentalmente en el tema económico, todo lo que tiene que ver con la definición de un nuevo modelo económico productivo postpetrolero, la definición del rol del Estado y del mercado. Yo creo en un Estado que gobierne con el mercado, no contra el mercado ni para el mercado. Un gobierno, un Estado que gobierne sin sabotear, negar las leyes económicas. Creo que también hay que reivindicar el rol de la empresa privada, el rol del empresariado, de un empresariado nacionalista, productivo, trabajador, que ha surgido en los últimos 20 años. Hay una nueva generación de empresarios humanistas, con vocación social, con compromiso nacional, que hay que apoyar, alimentar. Creo que también es la oportunidad para que surjan nuevas alternativas al chavismo. Yo creo que incluso para el chavismo es muy importante y estratégico promover el surgimiento de una oposición democrática y responsable. ¿Okay? Vamos a que se reafirme el derecho a la propiedad y a las ganancias justas. Y vamos a proponer la creación de un consejo cuatripartito que intervenga en las políticas económicas, un consejo cuatripartito vinculante, integrado por el Estado, la empresa privada, los sindicatos y los consumidores. Los consumidores son un factor muy importante en el proceso de producción, distribución, comercialización, pero sobre todo la Asamblea Nacional Constituyente debe tender puentes para conciliar al país, para generar consenso, para construir un nuevo acuerdo nacional con los factores democráticos y nacionalistas. Y por un lado gestionar la agresión internacional que seguramente insistirá en la estrategia de cerco y asfixia económica y financiera. Pensar en las alternativas, desde el punto de vista económico, las alternativas frente a la amenaza de estrangulamiento económico y financiero. Yo acotaría un rescate ético-moral del país que es necesario. Fundamental. Es fundamental el rescate ético-moral. Hay que trabajar la impunidad, trabajar la corrupción, darle certeza a la ciudadanía que va a haber ese rescate ético-moral del país. Para mí eso es fundamental. Sí. Intentar otra vez cerrar las heridas que abrió la estrategia insurreccional. Cerrar nuevamente las heridas en lo posible. Porque el conflicto social está ahí, latente, entre ricos y pobres, entre los que apuestan al odio y la exclusión y la mayoría del país que apuesta a la solidaridad, a la convivencia, al respeto y a la dignidad de las mayorías. Muy bien, muchas gracias. A ti, José Vicente. Yo espero que dentro de 2 meses aproximadamente podemos reunirnos otra vez Una evaluación. para hacer un balance de las primeras actuaciones de la Asamblea. Exacto. Muchas gracias. Allí Gracias, estaremos. Vicente. Encantada. Y mucha suerte a los dos. Gracias. Una pausa y al regresar los confidenciales.